Tema 2, Digital Computers. Estimados estudiantes, esta semana estudiaremos el tema 2, Digital Computers. Abordaremos los adverbios comparativos del idioma inglés. Dentro de los contenidos a desarrollar están expressing, equality, basic types of adjectives, the positive form of adjectives, expressing inequality, comparative forms of adjectives, and irregular comparative forms of adjectives. A como se observa en la imagen, mastering comparative adverbs, dominando los adverbios comparativos. Expressing equality. Un adjetivo o un adverbio se utiliza para indicar igualdad o desigualdad entre dos personas o cosas. Los adjetivos son palabras que modifican sustantivos o pronombres. For example, this computer has a fast processor that can handle demanding applications. This computer has strong security features to protect against cyber threats. This software is very efficient and can complete tasks quickly. En el ejemplo anterior, el adjetivo fast modifica el sustantivo processor y el adjetivo strong modifica el sustantivo security. En el ejemplo número 3, el adjetivo efficient modifica el pronombre software. La mayoría de los adjetivos en inglés conservan la misma forma tanto para el plural como para el singular. Basic type of adjectives. Los adjetivos se emplean comúnmente para representar atributos como color, fuerza, velocidad, tamaño, forma, edad, altura, precio o longitud, entre otras características. For example, quality such as color. The examples are light, dark, reddish, blue. In the case of strength, the examples are weak and strong. Y así se continúa con el resto de las características. The positive form of adjectives. Para indicar que dos cosas son iguales, a menudo se utiliza la siguiente estructura. Se escribe as, luego el adjetivo y por último as. Esta estructura se utiliza para comparar dos cosas, dos animales o dos personas que son similares en algún modo para indicar que son iguales en cierta cualidad o grado. Por ejemplo, the new laptop is as fast as the older desktop computer. The tablet is as portable as the e-reader. Female technicians are as good as male technicians. La estructura se puede utilizar tanto con adjetivos positivos como negativos y es una forma útil de enfatizar las similitudes entre dos cosas, animales o personas. Expressing inequality. La estructura previamente estudiada puede modificarse utilizando no antes del adjetivo para indicar que las dos cosas, animales o personas, no son iguales respecto a estas características. For example, the new laptop is not as fast as the older desktop computer. The tablet is not as portable as the e-reader. La forma negativa dependerá de la conjugación utilizada en la oración. For example, the tablet isn't as portable as the e-reader. The new smartphone does not have as much storage capacity as the tablet. En el ejemplo mostrado en el cuadro, el verbo to be se usa en tiempo presente sin usar contracciones. Comparative forms of adjectives. La forma comparativa de los adverbios se utiliza para comparar dos personas, dos animales, dos objetos, lugares, acciones, eventos, entre otros. Hay algunas reglas a tener en cuenta al utilizar adjetivos comparativos. En adjetivos de una sílaba se agrega IR al final del adjetivo para hacerlo comparativo. For example, tall se convierte en taller. En adjetivos de dos sílabas terminados en Y se reemplaza la Y por IER para hacerlo comparativo. For example, happy se convierte en happier. En adjetivos de dos sílabas que no terminan en Y se agrega more antes de hacerlo comparativo. For example, modern se convierte en more modern.
Comparative forms of adjectives. En adjetivos de 3 a más sílabas se agrega more antes del adjetivo para hacerlo comparativo. For example, beautiful se convierte en more beautiful. También es importante tener en cuenta que los adjetivos comparativos suelen ir acompañados del término than cuando se comparan dos cosas. For example, she is taller than her sister. La estructura de los adjetivos comparativos generalmente implica agregar er al final del adjetivo si es un adjetivo de una sílaba y agregar more si el adjetivo es de 2 a más sílabas. Comparative forms of adjectives. Para comparar dos personas, cosa u objeto utilizando la forma comparativa, se puede estudiar la siguiente estructura. El sujeto o cosa número 1 se continúa con el adverbio comparativo, luego se agrega than, se escribe el sujeto o cosa número 2 a comparar. Y por último, el complemento. For example, a laptop with a solid state drive is faster than a laptop with a traditionally hard drive. An ultrabook is thinner and lighter than a traditional laptop. A high-end desktop computer is more powerful than a budget desktop computer. Irregular comparative forms of adjectives. Los adjetivos irregulares son aquellos que no siguen las reglas estándar para formar comparativo y superlativo. Algunos ejemplos de adjetivos irregulares incluyen los siguientes. La forma comparativa del adjetivo good is better. La forma comparativa del adjetivo bad is worse, y así consecutivamente. For example, the new router provides better connectivity than the old one. The graphic card in this laptop is worse than the one at my previous office. Thank you, and remember, success in study, achieve your academic goals.